restaurada. Ya vimos sobre la familia, sobre cómo Dios está controlando y está sobre su control la política del mundo, ¿no? El sábado pasado. Vimos también sobre la salud, ¿no? Como iglesia y como discípulos también. Hoy vamos a ver como persona, como una persona individual. Cuando pensamos en muchos de los personajes bíblicos, pensamos que ellos eran santos, ¿no? Abraham era mejor que yo, ¿no? Por eso Dios lo escogió. O tal vez David, el hombre según el corazón de Dios. Wow, él era mucho mejor que yo, ¿no? Imagínate David siendo miembro de esta iglesia y cometiendo todos aquellos errores que él cometió. ¿Cómo la comisión de la iglesia lo vería? ¿Podría él ocupar un cargo? Mira, David, el salmista. Samson. Wow, desde su nacimiento Dios lo escogió. Antes, estaba ahí, antes de su nacimiento Dios lo escogió para un ministerio. Pero también cometió una falla, ¿no? Un error grave en su vida. Y al final, pobre, murió allí. Abraham, vimos que entre muchos errores mintió 2 veces, ¿no? No aprendió la primera, pero la segunda. Salomón, vamos con el hombre más sabio del mundo. Wow, este sí. Imagínate oír un sermón del hombre más sabio que ya existió, Salomón. Pero este era un hombre perfecto. ¿Tú crees que era mejor que tú y yo, como seres humanos? No. Podemos ver ahí, tuvo 1000 mujeres, ¿no? Esposas, ¿no? 700 yo creo y 300 concubinas. Y más otras cosas, ¿no? Hizo un montón de altares a dioses paganos. Pero al final, al escribir el libro de Eclesiastes, podemos ver que él se arrepintió, a pesar de haber cometido tantos errores. Y es tanto así que después de Salomón, nunca más Israel se recupera del paganismo, hasta el exilio babilónico y las 10 tribus siendo llevadas al cautiverio asirio, por culpa del hombre más sabio del mundo. Pero creemos que él se arrepintió y estará en el cielo. Pero las consecuencias del pecado de Salomón continuaron por siglos. Una persona, el hombre más sabio del mundo. Como David también. Recuerda el David, vamos a ver aquí en Samuel, primera de Samuel, o segunda de Samuel, capítulo 11. Abran sus Biblias. Aquellos que están sin Biblias pueden levantar sus manos. De los diáconos ya tienen las Biblias para distribuir para ustedes. En el Antiguo Testamento tenemos un libro llamado Primera y Segunda de Samuel. Vamos a abrir en la de Segunda de Samuel, capítulo 11. Aquí encontramos David. David fue escogido por Dios. Él era un pastor de ovejas. Dios lo escogió y lo colocó como rey de Israel. Y en el capítulo 11 vemos aquí algo que ocurrió con David. Dice 11, verso 1. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Quiere decir que había tiempo de salir a la guerra, ¿no? Era tiempo que era tal vez la primavera. Era más, no tan caliente ni tan frío. Entonces se combinaba, mandaban una carta, vamos a pelear en tal lugar. No, está muy calor ahora, vamos a pelear solo en el verano o en el otoño, así. No, está lloviendo, entonces no vamos a pelear hoy. Así, negociaban. Entonces era tiempo de las peleas. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel a atacar a los amonitas. Entonces David ahora ya estaba como rey, confortable, manda a su general, vaya a pelear. Pero él se quedó en su casa. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué hacía David durmiendo? ¿Cuándo estaba durmiendo David? De tarde, estaba su siesta. Y estaba quedando nochecita, todavía estaba claro, él se levanta. Empezando la noche, se levanta David. Enquanto sus soldados y Joab estaba peleando en la guerra. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, de su palacio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Recuerden, ellos estaban viviendo en Jerusalén, una ciudad murada.
quiere decir que las casas eran bien una apretadita con la otra. Había murallas, claro, en las casas, pero todas son apretaditas. Lo que es tu garaje hoy, entraría tal vez unas 2 casas. Era generalmente una pieza y unas 10 personas vivirían ahí, el padre, la madre y un montón de hijos. Y los que eran de clase media, 2 piezas. Los ricos, 4, pero todas pequeñitas. Y un pequeño patio, bien pequeñito. Pero él estaba en la terraza, se podía ver sobre las murallas de las casas. ¿Y dónde se bañaba? No tenían baños como nosotros tenemos, con la ducha, así. Era una palangana allí y con la agua en la cabeza, así. Entonces, ella estaba allí en el patio, murado, tomando su baño, enquanto el rey estaba allá mirando, ¿no? Mira ahí. Qué problema, ¿no? 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Wow. Y era casada. Recuerda que hablamos sobre la familia el otro día. Y David sabía que ella estaba casada. Y ahora, ustedes conocen la historia, David ya tenía varias esposas. No era que él no tenía ninguna, él tenía. Pero vemos aquí, si continuamos, no vamos a leer todo el capítulo, pero él manda a llamar a esta mujer. La mujer acepta venir, otro problema con ella, ya no es con él, también con ella también. Acepta venir y vemos la historia de un adulterio. David ya conocía los 10 mandamientos. Sí, él tenía los 10 mandamientos en el santuario, él conocía muy bien. Pero cae en este problema, en este 7º mandamiento. Capítulo 12. Porque ahora, en el capítulo 11, para resolver esto, vamos a contar la historia rápidamente, él manda matar a Urías, el esposo de aquella señora, para eliminar cualquier posible acusación. Claro que él hace de tal forma que Urías muere en un combate. Él manda una carta a Joab y dice, Joab, ponga a este hombre a luchar en la peor lugar de las murallas, donde los enemigos están tirando flechas y son bien valientes. Cuando él esté luchando, quite su protección. Porque los que intentaban subir la muralla tenían la protección de los archeros, de que tiraban arcos, flechas, y los de la muralla tenían que esquivarse, entonces bajaban y no podía atacar, hasta que los que subían por la muralla podían entrar. Cuando Urías iba subiendo, corriendo para las murallas, ellos pararon de tirar flechas. Entonces el enemigo subió y tiró flechas y mató a Urías. Y varios otros, no solamente Urías murió, varios otros compañeros de Urías, de su batallón, murieron. Quiere decir, en las manos de David estaba la sangre, no solamente de Urías, pero de un montón de soldados. Solo para encubrir su pecado. Ahora él, ya conseguí, nadie va a saber. Capítulo 12, de 2 de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, ahora Natán el profeta, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. El propio David dijo, este hombre es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, el profeta. David tenía de todo.
y tomó la esposa de Urías. Y no solo esto, mató a Urías. Aquí después, continuando el capítulo, vemos que Dios va a permitir que las consecuencias del pecado de David caigan sobre él. Porque de aquel momento en adelante la casa de David siempre tuvo guerras. Vamos a ver a Absalón y otras guerras contra sus hijos, guerra civil. Nunca más David tuvo paz. Dios le perdonó. Sí, él se arrepintió. Nunca más hizo esto. Y podemos ver sinceramente que él se arrepintió. Pero las consecuencias de su pecado vino sobre él y sobre su familia. Por el resto de su reinado y después de su muerte también los hijos de él sufrieron la consecuencia del pecado de este padre. Abra su Biblia en el capítulo 51 de Salmos. Vamos a ver lo que David escribió cuando él se arrepintió de este pecado. Salmos es el libro que está en el centro ahí de tu Biblia. Capítulo 51. Dice así. Disculpe, voy a buscar aquí. Capítulo 51, verso 1 y adelante, ¿no? Tú puedes ver en tu Biblia, hay una introducción. Dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo, David lo escribe después de este pecado con aquella mujer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él está ahora clamando por misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tú puedes ver aquí como el arrepentimiento de David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tú te fijaste en la historia, cuando tú lees la historia de David, después de este pecado, nunca más David da un discurso en público. Él evita, después de este pecado, él evitó siempre cualquier manifestación pública de él aparecer en público y hablar. Estaba tan avergonzado que nunca más, siempre evitó su presencia en público con su pueblo. Entonces estaba avergonzado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces él reconoce que desde su nacimiento él nació en pecado. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ese mismo los pecados secretos, Dios conoce. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora el 12, ¿dónde vamos a parar aquí? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quería ser restaurado. David quería ser restaurado nuevamente en la presencia de Dios. Él había cometido un pecado tan grave, de adulterio, mentira, asesinato, robo, engaño, que él ahora está diciendo, ten piedad de mí, Señor. Nuevamente, ¿hay pecado? ¿Existe pecado que Dios no puede perdonar? No. Solo aquel pecado que tú no quieres ser perdonado. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Que tú no quieres ser perdonado. Tú quieres continuar viviendo con esto, practicando, te gusta. Y si me gusta algo también. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Pero si quieres, Dios puede perdonar, transformarte y restaurarte. No importa el pasado de tu vida. Amén. Aquí está el ejemplo. David escribiendo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. El verbo crear aquí es el mismo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es el mismo verbo. Hay varios verbos para crear en la Biblia. Es que en español siempre es traducido por crear, pero en hebreo hay varios.
Este verbo en hebreo quiere decir crear del nada. Él no quería decir así, Señor, arregla mi corazón antiguo de hombre. No. Es que crea en mí un corazón completamente nuevo, que venga de ti, completamente de ti. Él quiere decir así, yo quiero tener tu carácter en mi corazón, en mi vida. Yo no quiero nada de mí. Yo no quiero solo ser arreglado. Yo quiero ser completamente renovado. Y ya viste esos autos antiguos. Una vez paré en un lugar y había un auto, un Volkswagen Variant, que había en Brasil antes, ¿no? Ahora no se fabrica más. Y aquí yo vi aquí en Kim. Y le pregunté, wow, este auto, ¿no? ¿Y es el motor original? No, era un otro motor, ¿no? Porque ya era un auto más antiguo. Entonces hay autos que la carcasa parece es antigua, pero el motor es nuevo, ¿no? Es un motor nuevo, ¿no? Es eso que David quiere. Mira, yo, Señor, yo quiero un corazón nuevo, el interior ser transformado. Tal vez en esta vida Dios no va a cambiar tu cuerpo. Tú vas a envejecer, tú tienes tal vez algunos problemas físicos que Dios no va a cambiar. ¿Sí? Pero el corazón, el carácter, Dios quiere cambiar ahora. En la eternidad, cuando Él venga en las nubes de los cielos, Él cambiará nuestra apariencia. Vamos a volver todos a ser jóvenes nuevamente. Y vamos a vivir con salud por la eternidad. Pero ahora, la parte que podemos gozar de la eternidad es la transformación del carácter. Cuando la Biblia dice corazón, es el carácter. El carácter. ¿Y qué es el carácter? ¿Cómo definiríamos el carácter? Porque recuerde, tú eres lo que representa tu carácter. Lo que ustedes ven aquí, yo puedo estar solamente pretendiendo ser. ¿Okay? Es una pretensión, yo puedo engañar a ustedes. Mi carácter es lo que yo pienso, mis pensamientos, más mis intenciones y sentimientos. Ustedes no pueden ver. ¿Okay? Lo que yo estoy pensando y cuando yo hago algo, lo que me motiva a hacer aquello es mi carácter. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que tú descubras quién eres tú realmente. Es cuando estás en un lugar y la situación está bien aburrida. Estás en una clase, la clase aburrida, está en un sermón está aburrido. Tú empiezas a pensar, vienen los pensamientos. Ese eres tú, el realmente tú. Cuando estás en tu cama, los últimos pensamientos que estás para dormir, estás revisando, ese eres tú. ¿Ok? Ahí puedes estar diciendo, wow, yo soy aquel. Sí. Cuando estás solo o sola y paras para pensar y aquellos pensamientos que te agradan, este eres tú. Ese es tu carácter. ¿Cuáles son los pensamientos que te agradan y tomas tiempo en pensar? Ese es tu carácter. ¿Cuáles son los sentimientos que tú sientes cuando tú haces algo, que te motivan a hacer algo? Ese eres tú. Tienes que parar un momento para analizar. Aquella persona que no se conoce a sí misma va a cometer muchos errores en esta vida. Tú tienes que tomar tiempo para conocerte a ti mismo. Conozca a ti mismo. Tus pensamientos, tu carácter, tus sentimientos, emociones. David entonces aquí, él está conociendo a sí mismo. Él tenía un problema, pero reconoció ya muy tarde, él había cometido ya este error. Pero al final él se arrepiente. Así podemos ver en la experiencia de David que hay pasos para ser restaurados. Dios puede restaurar a todos nosotros. Aunque tú nunca conociste a Jesús antes, Dios puede restaurarte en el sentido de colocarte nuevamente en conexión con Él. Si tú conocías a Jesús antes, pero rompiste esta conexión, rompiste esta amistad con Él, Él puede nuevamente restaurar su amistad contigo. Todo es posible con Dios. Por lo tanto, el primer paso es reconocer que tenemos un problema. ¿No es así? David
Al comienzo quería ocultar, pero cuando el profeta vino y dijo, tú eres hombre, en aquel momento él tenía el poder de hacer así, soldados, quiten la cabeza del profeta aquí rápido y pronto, y ya. Pero él no hizo. Pequé contra Dios. Al momento reconoció. Reconocer. Tú solo vas al médico cuando tú reconoces que estás enfermo. Nadie va al médico y el médico, ¿qué tienes? No tengo nada. No, eso está loco, ¿no? Pero solo vas al médico si hay un dolor, si hay algo que crees que está errado. Hay que reconocer. Necesito ayuda. Entonces, ese es el primer paso. Si tú reconoces hoy, Señor, necesito ayuda. Hay algo errado en mi vida. Yo tengo que mejorar, pero no consigo. Esta cosa errada no necesita ser usar drogas o cometer un adulterio, robar un banco. No, no, no. Todos nosotros tenemos un punto débil. Y tú sabes cuál es este punto. Y necesitas ayuda de Dios. Entonces, reconocer el problema delante de Dios. El segundo paso es confesar. ¿Viste? David reconfesó, pequé contra Dios. Y en Salmos aquí 51 está confesando. Pero recuerde, confesar pecados es para Dios. Tú no confesas pecado para nadie. ¿Sí? No confesas para el pastor, no confesas para nadie. Solo si pecaste contra una persona en particular, entonces debes buscar a aquella persona y hablar con aquella persona. Pero si el pecado no involucra a nadie, es un pecado personal que tú tienes con Dios, tal vez una adicción a algo, tú hablas con Dios. Es desnecesario confesar pecado a alguien. Entonces, primero es que reconocer, confesar y arrepentir. ¿Qué es arrepentir? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué involucra esto? Porque cuando confesamos a Dios, reconocemos, Señor, pequé, mi pecado es este. Inmediatamente Dios tiene en su disposición el perdón. Cuando Dios nos perdona, pasamos ¿qué? El proceso del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, se cambia de dirección. No es así, Señor, me arrepiento, perdona el pecado, ok, después del mismo pecado, Señor, me arrepiento, pecado, y después continúa la misma cosa. Quiere decir que no se cambió la dirección. Continúa la misma trayectoria. Entonces debemos buscar, Señor, reconocer el pecado, mi necesidad de ayuda. Si es necesario buscar una ayuda profesional, si no puedes solo allí intentando orar, busca una ayuda profesional de un psicólogo. Puede hablar con el pastor también, para que oriente y encontrar alguien profesional que te ayude. Y cambiar de rumbo, en el sentido que, si es algo que tienes en tu casa que te está haciendo cometer ese pecado, corta, por ejemplo, la internet de tu casa. Si es el celular, corta el celular y compra el celular pequeñito, que es el que pones los minutitos dentro, ¿cómo se dice? Prepago. Ahí no puedes entrar a la internet. Corta el pecado. Si no puedes vencer, solo. Entonces arrepentirse, abandonar el pecado. Después restituir. Si robaste algo, tienes que restituir. Claro, si no hiciste nada de esto, entonces no es desnecesario la restitución. Pero si hablaste chismes de alguien y todo el mundo ahora lo sabe, tienes que intentar arreglar la situación. Entonces restituir, tienes que estar dispuesto a restituir lo errado, lo que hiciste errado. Después tienes que aceptar la disciplina. Si realmente reconoces que estabas errado, arrepentiste, entonces humildemente aceptas la disciplina. Esta disciplina puede ser divina, puede ser de la iglesia, y a veces la propia consecuencia del pecado trae la disciplina. Entonces, ahora no debes culpar a Dios. Señor, mira, ahora estoy sufriendo. Después que me arrepentí, mira, continúo. No, tal vez estás recibiendo la consecuencia de tu pecado. David lo recibió. Mira cuántos hijos él perdió.
por causa de su pecado. ¿Cuántos problemas familiares él tuvo? Como consecuencia, no es que Dios no podía hacer un lavado cerebral a sus hijos. Sus hijos vieron, mi padre hizo esto. Ahí él tiene un hijo que se fue y durmió con su hermana. Hay otro hijo, Absalón, vino, mató a Amnón. Porque ellos veían que su padre había hecho eso también. Su padre adulteró, mató, y ellos también estaban adulterando y matando como su padre lo hizo. Y su padre desesperado, ahora, no, mis hijos. Consecuencia de su acción, del ejemplo. Entonces ahora con humildad debemos orar a Dios para que las consecuencias de nuestro pecado no vengan a hacer con que otras personas vengan a perder la vida eterna. Dios puede nos restaurar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, un libro pequeñito allá al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 1, verso 9. Verso 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, tenemos que confesar. Confesar es reconocer. ¿A quién debemos confesar? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué es perdonar? Es no atribuir a nosotros la culpa de aquel pecado. Él va a colocar la culpa del pecado sobre Cristo. Cristo pagó por nosotros la deuda. ¿Y para por ahí? No. Quiera Dios, nos limpiará de toda maldad. Quiere decir, transformar nuestro carácter para que no vengamos a pecar nuevamente. Eran los pasos de la restauración individual que Dios quiere que seamos restaurados. Por lo tanto, después que confesamos a Dios los pecados, permitimos que Él nos restaure, nos limpie, aceptamos el perdón. De allí por delante no debemos hacer de nosotros un mártir. Por ejemplo, Señor, yo pequé, y ahí por el resto de tu vida, yo hice pecado 10 años atrás. No, Dios ya perdonó. Amén. Ahora es desnecesario esto. No creas que por sufrir allí tú estás pagando el pecado. Cristo ya lo pagó en la cruz. Ahora hay que vivir una vida, claro, de alegría en Cristo Jesús, aunque las consecuencias puedan traer sufrimiento para tu vida. Pero no debes ahora castigarte, decir, porque ya fuiste perdonado. Ahora debes buscar sabiduría divina para resolver las consecuencias del pecado. Entonces hay una promesa aquí, 1 de Juan 1, verso 9. En Salmo 55, verso 22, volviendo al libro que está en el centro ahí de la Biblia, Salmo 55, verso 22. Dice así: echa sobre Jehová tu carga. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Después que tú confesaste, te arrepentiste, Dios te perdonó, pero las consecuencias vienen. Esa es tu carga. Entonces tú debes echar esta carga ahora sobre Dios. Las propias consecuencias tú debes echar sobre Dios, sobre Jesús, y Él va a cargar esto para ti. Porque ahora eres considerado justo por los méritos de Cristo. Amén. Mateo, capítulo 18, el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí encontramos una parábola de Jesús. Mateo 18, capítulo 18, verso 23 en adelante. Aquí está la parábola de los deudores. Jesús nos cuenta esta parábola para enseñar la lección del perdón. Cuando somos perdonados por Dios y cuando perdonamos a otros también.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esta era la ley de aquellos días. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Recuerda, ¿cuál era la deuda? 10,000 talentos. No sé cómo él se endeudó tanto así. No sabemos, la historia nos dice, es una parábola. Pero él dice así: yo te pagaré. Esto era otra cosa imposible. Este siervo, ¿cómo el siervo pagaría 10,000 talentos? Aunque si él trabajara toda su vida gratuitamente para este señor, no pagaría los 10,000 talentos. Era una deuda imposible de ser paga. Fíjate, vamos a colocar a nosotros en el lugar del siervo. Tenemos una deuda con Dios que es imposible de ser paga. Y él decía: yo voy a pagar, yo voy a pagar. Es imposible. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow. Le perdonó esta deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, un otro trabajador como él, que le debía 100 denarios. Era una cantidad bien razonable y poca, y comparada con los 10,000 no era nada. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él hizo con su señor, ese siervo estaba haciendo con él. Pero ahora 300 denarios, sería posible que le pagara. Sí, si pagara todos los meses un poquitito, tal vez en unos 5 o 10 años él podría pagar su deuda. Pero ¿qué hizo este compañero? Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Claro, es algo imposible. Si él estaba en la cárcel, ¿cómo pagaría? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, ¿dónde toda aquella deuda te perdoné? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. ¿Eh? Wow. Recuerden, ¿cuál es nuestra deuda para con Dios? Es infinita, ¿no? ¿Y cuál es la deuda que tu compañero, tu hermano, un pariente, un amigo tiene para contigo? Esta deuda aquí no está hablando de dinero. Aquí está hablando de algo que alguien hizo de mal para ti y tú estás herido hasta ahora. Y así tú, buscamos ahí una venganza, un día me va a pagar. Cuando decimos así, alguien hace algo malo para ti y un día me va a pagar. Es como este siervo. Si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro semejante que vemos, que son seres humanos como nosotros, ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti? Si tu deuda con Dios es enorme, infinita, es imposible de ser paga. Por lo tanto, cuando Dios nos restaura, Él viene y perdona tus pecados. Tú reconoces: sí, Señor, perdóname. Yo reconozco mis errores. Sí, yo cometí un pecado. Las consecuencias están viniendo. Voy a entregarte esta carga para que tú cargues para mí. Si hay alguien viene y te hace algo, un día me voy a vengar de este. Ya tengo suficiente con ese sufrimiento de mi pecado pasado. Ahora este tipo, ahora viene ese. Mira, quiere decir que necesitamos ser transformados. ¿Sabía que un hermano ayuda al otro?
En una familia, cuando hay varios hijos, un hijo ayuda al otro. ¿Sabe cómo? La otra persona descubre rápidamente el punto débil que tú tienes. O vamos a decir así, vamos a cambiar la palabra. Cuando hay personas alrededor y trabajamos juntos en comunidad, rápidamente tú descubres a través de otras personas tu punto débil. Si sos egoísta, rapidito vas a descubrir cuando hay un montón de personas dependiendo de ti. Si tienes un temperamento corto y rápidamente te enojas, si hay personas involucradas contigo, rápidamente descubres que tienes un temperamento muy corto y tienes que aprender a tener paciencia. Si estás solo, solito, no aprendes nada. Pero si hay niños alrededor, hay una familia alrededor, dependiendo de ti, hay una iglesia que tienes que ir, llena de problemas, rápidamente tú descubres, ay, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Porque vivo en comunidad. Por eso que Dios tiene su iglesia en la tierra, para entrenarte a ti y a mí para vivir en el cielo, en comunidad, por el resto de la eternidad. Es aquí que debemos descubrir nuestros puntos débiles. Y Dios está pronto para perdonarte, pronto para ayudarte a vencer y pronto para cargar el peso que tú tienes. Él no quiere que cargues solo tu cruz. Abramos la Biblia ahora en el libro del Evangelio de Juan. Capítulo 3, verso 1. Juan es el cuarto evangelio, el cuarto libro en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 6, o 3, disculpa. 3, verso 1. Aquí es una experiencia de un hombre que necesitaba ser también restaurado. Pero diferente, esto es una situación diferente de David. Su nombre era Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiere decir, era una persona altamente religiosa, conocía la verdad. Este vino a Jesús de noche. Imagínate este hombre viniendo a Jesús. Era un doctor de la ley, era un doctor en teología, podemos decir así. Vino de noche, no de día. Tal vez él no quería ver que sus amigos lo vieran viniendo a tener un encuentro con Jesús. Entonces allí medio escondidito vino a hablar con Jesús. Y le dijo, Rabí, ya aquí tú entiendes que él no reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, pero como un maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como salvador. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, este hombre vino a hablar con Jesús sobre otra cosa, tal vez sobre un punto teológico. Mira, tú eres el Hijo de Dios, no, tú eres un maestro. Nadie puede hacer lo que tú haces. Jesús fue al punto, su punto débil. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, opa, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya aquí él está usando de ironía. Un sarcasmo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí este doctor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente repite la misma cosa, porque él sabía que Nicodemo sabía de lo que le estaba hablando. Nacer ahora del agua, es decir, el bautismo, y del Espíritu, transformación del carácter. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Aquí carne, Jesús está hablando de la naturaleza pecaminosa. Nosotros cuando nacimos, ustedes cuando nacieron, cuando yo nací, la única cosa que yo recibí de parte de mi carácter fue la naturaleza pecaminosa. Cuando fui creciendo, mis padres fueron educando mi persona, mi carácter, a seguir a Jesús. Fui aprendiendo con ellos. Por lo tanto, entonces tuve la experiencia de ir naciendo. Fui naciendo en el Espíritu, cuando mi carácter fue siendo transformado. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal, es cuando empezamos en nuestro nacimiento. Nacemos en el Espíritu y empezamos a crecer en el Espíritu.
No te maravilles, verso 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no me recuerdo cuando el Espíritu Santo o cuando Dios me llamó así en el espacio y dijo así, yo quiero transformar tu vida. Uno no sabe que realmente el momento. ¿No es así? Todos aquellos que recibieron a Jesús como Salvador personal, tú no sabes el momento exacto. Claro, el día del bautismo sabemos, porque el bautismo es algo público para demostrar que tú aceptaste ser restaurado. Tú quieres nuevamente ser restaurado como Adán y Eva lo era en el jardín del Edén, tener un carácter perfecto. Del momento ahí del bautismo es como morir para el pasado y nacer nuevamente para el presente y vivir ahora una vida con Jesús, con el Espíritu Santo. Como David lo pidió, cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Por lo tanto, aquí vemos aquí Nicodemos teniendo este encuentro con el Maestro Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios le dice, tienes que nacer de nuevo. Verso 14 del mismo texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En este mismo contexto encontramos uno de los versos más profundos de la revelación divina. Es el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, creo que todos ustedes saben de memoria, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche, este texto debe ser una realidad en tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a ti, a tu persona. Él ya sabía. Él sabía que tú irías a nacer desde el comienzo. Por eso que Él creó todas esas cosas. Él creó el mundo, a pesar que Él ya sabía que el pecado entraría en el mundo. Pero mismo sabiendo, Él colocó en riesgo su propio carácter, su propio reino, porque Él sabía que tú nacerías. Por amor de ti y a mí, Él colocó el riesgo de su propio reino, de su propio carácter, de su propia persona como Dios, con el objetivo de salvarte. Y dio su único Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él, en Cristo Jesús, crea, no venga a perecer. Él no quiere que nadie venga a perecer. Él quiere salvar a todos nosotros. Por eso, el negocio de Dios es un negocio de restaurar personas a su imagen. Esta noche, me gustaría de invitar a todos aquellos que quieren decir así, Señor, yo quiero esta restauración. Yo quiero tener este encuentro con Cristo como tuvo Nicodemo. Yo quiero nacer nuevamente. Yo quiero estar contigo cuando tú vengas. Yo invitaría a la pianista, si podía tocar aquel himno que dice así, un hombre de noche llegó a Jesús. No me recuerdo el himno, el número. ¿Quién sabe de memoria el número? De noche llegó a Jesús. $228 del antiguo. En el nuevo sería, ¿quién tiene el nuevo? Vamos a ver si yo tengo aquí. 2:25. Abramos nuestro himnario, entonces 2:25. Vamos a cantar juntos. Y todos aquellos que quieren tener este nuevo nacimiento con Jesús, yo los invitaría que vinieran aquí adelante
y yo oraría con ustedes de forma especial cuando estemos cantando. Cantemos. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quiere ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si en el cielo quisieras entrar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras de Cristo dignos de hablar. Si tú no deseas el cielo perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Voy a orar y quiero que tú en tu mente también ores a Dios pidiendo, Señor, yo quiero renacer. Y si tú quieres bautizarte y hacer un pacto con Dios, que Él perdone tus pecados y que te ayude a vencer las tentaciones, puedes hablar aquí a la salida con cualquier anciano, el diácono, el pastor de la iglesia, y con gusto estudiaremos la Biblia con ustedes. Oremos. Señor nuestro Dios, en esta noche, en la mitad de la semana, estamos aquí en tu presencia. Queremos ser restaurados, Señor, como personas. Sabemos que ahora físicamente no podemos, pero tenemos la promesa que nuestro carácter puede ser transformado a tu imagen ya en este momento. Queremos crecer en el Espíritu y queremos que en esta noche tú vengas a tocar el corazón de todas aquellas personas que están aquí con nosotros, que están delante de la decisión de seguirte a ti y andar contigo. Que ellos puedan decidir ser transformados, restaurados, y que a través de las aguas y a través del Espíritu Santo puedan siempre andar contigo. Bendice aquí esta iglesia, bendice las visitas y todos nuestros familiares y aquellos que no pudieron venir. Y que podamos salir de tu casa llenos de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuánto damos gracias al doctor Acevedo? Gracias, pastor, por ese mensaje. Le agradecemos. Quisiera también